les hago una consulta. ¿Pueden ver la pantalla con el PowerPoint ahí? Sí, Sí, profe, profe, se se ve. ve. Bien, primeramente les voy a mostrar lo que sería la forma de lo que sería un pagaré que no tiene el formato de los típicos formularios o documentos que ustedes ven cuando ustedes lo compran en el kiosco, en cualquier kiosco o librería, sino un típico documento que ustedes le pueden hacer firmar a una persona. Es este, miren. A ver si lo pueden llegar a ver. Esta parte de acá que dice el vencimiento, tranquilamente lo pueden dejar sin completar. ¿Por qué? Porque el tema del vencimiento a ustedes les va a dar la pauta o el principio de la, digamos, de la ejecutoriedad del documento. Ustedes van a poder ejecutar el contrato una vez que esté vencido. Esto significa que si yo lo firmo, ustedes como tomadores del documento, tranquilamente pueden jugar a ponerle acá la fecha de vencimiento que ustedes quieran y a partir de ahí le van a dar ejecutoriedad al documento. ¿Por qué? Porque la fecha de vencimiento es la fecha que marca el día que yo tengo que cumplir. Pero más allá de eso, ustedes fíjense que acá pueden completar el monto o no lo pueden completar. Obviamente la no completitud de esta parte del documento hace que ustedes estén habilitados, si yo ya lo firmé, a mencionar el monto que ustedes quieran, como les expliqué previamente. La fecha del otorgamiento, por ejemplo acá, fecha tal, de tal mes, de tal año, es un requisito formal que tiene que tener el pagaré. Después, la fecha, esta es la fecha de pago, ¿sí? El día tal. Y una cuestión muy, pero muy importante es lo que dice acá. Pagaremos, bueno, perdón, pagaré o pagaremos mancomunadamente, solidariamente y sin protesto a fulano de tal, que sería el tomador, la persona que lo va a recibir. Uno lo puede dejar en blanco, ¿para qué? Para poder después, el día de mañana, completar sin protestarlo, digamos, sí, perdón, sin endosarlo. Por ejemplo, si Analía Gómez me dé dinero y yo le hago firmar este documento, yo tranquilamente puedo no mencionar a quién le tiene que pagar. ¿Por qué? Porque si yo acá ya completo Gastón Daneri, si yo después lo quiero transmitir ese documento a un tercero, yo tendría que endosarlo. Significa, yo tendría que firmarlo, el documento, para poder transmitirlo. En cambio, si yo no completo a quién Analía tiene que pagarle, lo que voy a hacer simplemente es no firmar, no endosarlo el documento, sino simplemente acá completar a quién ella tiene que pagarle. ¿Está claro? Acá donde dice la cantidad de pesos, acá tendría que estar individualizado en letras, el monto que figura acá arriba, y después el resto. Fíjense que este modelo de pagaré tiene el espacio para completar el monto de interés, ¿sí? Por mora, ¿sí? Esto significa que en caso de falta de pago en término, cada día uno le puede establecer un porcentaje, digamos, de interés moratorio, que por ejemplo yo lo podría pactar acá, el interés moratorio mensual en, pongamos, un 10% mensual. Obviamente que en un año la deuda se le va a incrementar un 120%. En algunos casos algunos jueces pueden considerar que es un monto excesivo, pero bueno, uno puede ponerle el monto que quiera. Después el juez puede, en el proceso ejecutivo, eh, bajar el porcentaje de interés por una cuestión legal, pero bueno, ustedes podrán completarlo como ustedes quisieran. Un tema muy importante en el tema de digamos, de la completitud de los pagarés es la siguiente. Un pagaré puede ser firmado por una o por varias personas. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, Analía Gómez nos presta a Juan Pablo, a Gisela, a Linda, a Mile y a Sofía, y a mí, 100.000 pesos, digamos, a todos nosotros tendríamos que firmarle, todos, a ella, toda la parte baja de este documento, y ella tendría una acción directa, solidaria o mancomunada, por lo que dice el documento, contra todos. ¿Sí? ¿Vieron que dice firma, aclaración y domicilio? Bien, nosotros podemos firmar el documento sin mencionar ni aclarar el domicilio, pero mientras que esté nuestra firma, alcanza para que ella no se ejecute. Ahora, si ustedes tienen que hacer firmar por alguien un pagaré, lo recomendable es que si van a firmar varios, ustedes redacten este pagaré y pongan
tantas menciones de firma, aclaración y domicilio como personas van a ser obligadas en el marco de este documento, ¿sí? Ahora, también es recomendable que cuando ustedes hagan que alguien les firme el documento, ponga su firma, pero que además complete de su puño y letra la aclaración de la firma, DNI, si puede, y el domicilio. ¿Por qué? Porque la firma, chicos, puede ser de alguna manera determinada a través de una pericia caligráfica sobre si pertenece a una persona o no. Pero generalmente, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo como si fuera una grafía, un garabato, ¿sí? Que es mi firma, yo tranquilamente puedo firmar un pagaré y utilizar mi mano izquierda, que es mi mano no de uso habitual, y yo podría tranquilamente decirles a ustedes que estoy firmando con una firma que en realidad no es mía, y ustedes no pueden después el día de mañana sacar sobre esa firma con una pericia caligráfica que realmente me pertenece. O es difícil, se puede, pero es difícil. Pero ustedes se tendrían que estar acordando, por ejemplo, si la persona firmó con la mano derecha, si estaba sentada, si estaba parada. Bien. Por eso es importante completar con la firma, pero además con la aclaración. Porque cuando uno aclara, utiliza, ¿sí?, su grafía particular y cualquier perito calígrafo va a determinar, no por la firma, sino por la aclaración, por los trazos, ¿sí?, con los cuales escribe, o los trazos con los cuales hace los números, por ejemplo, en el caso de que pongan el número de documento, es muy sencillo para un perito calígrafo determinar la procedencia escrituraria de una firma a partir de la aclaración o la forma en que uno escribe los números. Fíjense ustedes que si ustedes hacen los números del 1 al 10 y después lo hace otra persona, generalmente será muy fácil para un perito determinar de quién pertenece, ¿sí?, el patrimonio escriturario, le decimos, de la persona que realiza la aclaración de números o letras, no tanto de la firma, cuando es un garabato. Bien, esto es un típico pagaré que uno lo utiliza en los negocios habitualmente, ¿viste? En lo cotidiano, pero no es la única forma. Ustedes saben que ustedes pueden comprar en cualquier librería un modelo de pagarés que no guarda estas características, pero obviamente generalmente mantienen lo mismo, el mismo contenido. Pero fíjense, como yo les decía previamente, que un pagaré puede ser realizado de otras maneras. Y fíjense esta, chicos. Miren lo que es este pagaré. Este pagaré, como yo les mencioné previamente, lo saqué en un juicio que una casa de electrodomésticos le reclamaba a un cliente. ¿Ven las características de esto? Es el típico formulario que sale de una impresora, ¿sí?, de cualquier comercio. Un ticket más extenso, obviamente, pero que hace que ustedes en la parte, digamos, de las cruces, se lo hacen firmar. ¿Está? Eso que ustedes ven ahí, aunque parezca, ustedes lo ven ahí en una hoja en blanco, pero en realidad si ustedes lo cortan, y ese documento sale de una impresora, ¿sí?, de una casa de electrodomésticos, una casa comercial, ustedes lo firman y realmente lo que están firmando es un documento, un título cambiario que los obliga, ¿sí?, a pagar la suma que dice ahí prácticamente sin discutir la causa de la obligación. Imagínense, generalmente ustedes van y compran un electrodoméstico por, pongámosle, 100.000 pesos y lo van pagando en cuotas. Ustedes dejan de pagar en la cuota 8, siendo por ejemplo 12 cuotas, cuando la casa de electrodomésticos se presenta en el juzgado a reclamar el pago, lo hace sobre el monto que figura en el documento, en el pagaré. ¿Y por qué monto van a ejecutar? ¿Por las 4 cuotas que quedaron pendientes o va a ejecutar sobre el monto total? ¿Qué les parece? Y por el total, seguro. Exactamente. Lo que van a hacer, o lo que hacen generalmente es ejecutar por el monto total y después la obligación es suya de acreditar que pagaron 8 cuotas. Ahora, si ustedes dejan pasar el tiempo, no se presentan en el juzgado, no contestan la demanda y se les vencen los plazos para contestar, van a tener que acreditar que pagaron la totalidad. ¿Está? Así que no es de alguna manera nada para tomarse a la ligera el tema, digamos, de las ejecuciones sobre la base, digamos, de títulos de crédito. ¿Por qué?
porque sirven para que el acreedor les reclame la totalidad del monto que está mencionado en el documento. Y recuerden que siempre el acreedor tiene la facultad de completar el monto o también de completar el porcentaje de interés que se le aplica a la mora. Con lo cual, un acreedor tranquilamente podría pactar y completar, por ejemplo, una tasa de interés ya les dije antes, del 10% mensual. Ustedes están hablando que en un año la deuda se les duplicó. O sea, no solamente les van a reclamar la totalidad de la deuda, sino que además los intereses moratorios pueden hacer que la deuda se duplique y aún más en el lapso de un año. ¿Está? Así que la importancia es que cuando ustedes cancelan, por ejemplo, una deuda, siempre se documenten y mantengan los recibos de cada pago que realizan. Bien, cuando nosotros hablamos de títulos de crédito, la definición de los títulos de crédito es que un título de crédito es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. ¿Por qué es un documento necesario? Porque los títulos de crédito se componen de dos elementos. Uno es el elemento material y otro es el elemento inmaterial. Cuando ustedes hablan de el elemento material, siempre el elemento material es el papel, es el documento. Ustedes no pueden ejecutar un título de crédito si no tienen el documento, el papel. ¿Qué significa? Que si ustedes en su momento hicieron completar un pagaré, pero lo perdieron, ya está. No van a poder plantear, ¿sí?, un reclamo sobre un papel que perdieron, se les destruyó. Se les mojó y no se puede leer, lo perdieron. El documento es un elemento necesario para que ustedes lo puedan ejecutar. Miren, yo por ejemplo, no sé si lo van a ver ahora acá. ¿Logran ver eso? No, ¿No? porque le da mucho el brillo. A ver ahí. No, por ahí se lo acerca más a la camarita. A ver ahí. Ahí se ve, ahí sí se ve. Bueno, Sí, 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 ok. esto que ustedes ven acá es un cheque. Un cheque que es otro título cambiario que ustedes pueden utilizar para que alguien se obligue, casi que igual que una letra de cambio, a pagarles un determinado monto. A diferencia del pagaré, el cheque no es la persona que libra el cheque quien es obligado a pagar, sino que quien libra el cheque le dice a un tercero, ¿sí?, que es el girado, y nosotros le decimos que es el girado, que es el banco. Yo le doy una orden al banco para que en determinada fecha le pague a un beneficiario, ¿sí?, a un tomador. Le digo al banco que le pague a un tercero, ¿sí? Entonces el librador del cheque le dice a un girado, que es el banco, que le pague a alguien. En el caso del pagaré, no. En el caso del pagaré es, yo firmo, yo libro el pagaré, y yo me obligo a pagarle a alguien. No, no hay un tercero. Es directamente la obligación de uno y otro, ¿sí? De uno hacia otro. Ahora, ¿a qué voy? Si yo pierdo el documento, no lo voy a poder ejecutar. No me voy a poder presentar al cobro en el banco. En el caso del pagaré, si yo pierdo el pagaré, jamás lo voy a poder ejecutar. Si a mí se me rompe el pagaré, se me moja, nunca lo voy a poder ejecutar. Por eso es necesario ese elemento material. El elemento material es el documento. El cheque, el pagaré, la letra de cambio, el título de, cualquier título de crédito. Y el elemento inmaterial es el derecho, que es esa obligación que está contenida en el documento. En el caso del pagaré, es el derecho que tiene el acreedor de cobrar el monto que figura en el documento y cobrar el interés que uno pacta en el caso de mora, ¿sí? Los elementos materiales e inmateriales son, de alguna manera, necesarios en cualquier título de crédito. Ahora, dentro de los títulos de crédito, hay una categoría, una especie que son los títulos cambiarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos títulos de créditos, pero vamos a estudiar hoy acá 4 títulos cambiarios. Lo general serían los títulos de crédito y lo particular o la especie serían los títulos bancarios. Ahora, los títulos de crédito tienen estos caracteres. La necesariedad, porque uno tiene que tener el documento, es necesario que uno tenga el documento para poder ejecutarlo.
La literalidad del derecho es porque uno tiene que establecer literalmente cuál es el derecho, ¿sí?, que se transmite o cuál es la obligación que asume el librador del documento. Y otra de las características es la autonomía. ¿Por qué? Porque cada persona que va recibiendo el documento lo puede transferir a otro, ¿sí? Y quien lo recibe lo puede ejecutar, como yo les expliqué previamente, de que si yo tuve un documento y me lo pagaron, pero después lo transfiero porque la persona que me pagó no lo destruyó, bueno, quien recibe el documento y es de buena fe, esto significa que no sabía que la otra persona ya el deudor había pagado, quien recibe el documento de buena fe puede reclamar en forma independiente, porque recibe a título originario, puede reclamar el pago, porque si es de buena fe nunca supo que el deudor pagó. Por eso la importancia de que siempre el deudor, ¿sí?, de un título cambiario, destruya el documento, para que no pueda ser transmitido a un tercero. Cuando nosotros hablamos de los títulos de crédito, después tienen una clasificación, que la vamos a ver previamente ahora. Los títulos de crédito se pueden clasificar de 5 maneras, 5 maneras. Según el derecho que incorporan, según la revisión de otros documentos, según la relevancia de la causa, según la ley de circulación o a través de otras clasificaciones que son las que tienen al pie. Bien, vamos a analizar rápidamente la clasificación y las vamos a ir explicando. Los títulos de créditos clasificados por el derecho que incorporan tenemos de contenido monetario, que por ejemplo son los documentos que establecen, ¿sí?, un monto de dinero, ¿sí? Son los títulos de créditos que tienen un contenido monetario porque expresan la obligación de pago de una suma de dinero fija o determinada. ¿Cuáles son los títulos de crédito de contenido monetario? Bien, la letra de cambio, el pagaré, el cheque y la factura de crédito. Estos 4 que ustedes ven de contenido monetario son los que nosotros denominamos los títulos cambiarios. Si quieren, anótenlo. Según el derecho, pero que son representativos, ¿qué significa? Los títulos de créditos de tipo representativo son los que no expresan, ¿sí?, una suma de dinero, sino un objeto, ¿sí?, que está vinculado al comercio. Son documentos que establecen derechos respecto de algunas cosas, ¿sí?, y no son un monto de dinero. Por ejemplo, una carta de porte es un documento que se utiliza para transportar mercadería que representan no una suma dineraria, que obviamente la mercadería siempre tiene un monto, digamos, pueden ser cuantificados en dinero, pero lo que representa la carta de porte es la mercadería que se transporta, ¿sí? Son representativos de la mercadería. La carta de porte siempre va a tener un detalle de la mercadería que se transporta y son representativos de eso. Si bien pueden esas mercaderías tener un valor y lo tienen determinado en dinero, lo que representa la carta de porte es la mercadería que se transporta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los warrants, que es lo que ustedes tienen acá. ¿Qué es el warrant? El warrant es un documento, es un título de crédito, que lo que representa es la mercadería que se deposita en un lugar, en un depósito, en el marco de un contrato de depósito. Cuando yo deposito mercadería en un lugar, el depositario, yo soy el depositante, el depositario, que es quien va a cuidar esa mercadería, me tiene que otorgar este título de crédito que se llama warrant, que representa la mercadería que yo le dejé. ¿Yo qué voy a poder hacer con ese certificado, con ese título? Yo con ese título voy a poder vender esos bienes que tengo depositados sin necesidad de trasladarlos. ¿Por qué? Porque si yo tengo el título, el warrant, yo puedo transferir, igual que si fuera un pagaré, pero no es representativo de dinero, sino representativo de mercadería, puedo transferir o vender esa mercadería sin tener que trasladarla. Entonces, quien la compra adquiere ese título de crédito y se presenta en la casa de depósitos y puede decir, estos bienes yo los compré. ¿Está? Así que los warrants son representativos de mercadería, que fue dejada en depósito. Y el conocimiento de embarque es igual, pero en el caso, digamos, de mercadería que es transportada o embarcada, ¿sí? Luego, según el derecho que incorporan,
hay títulos de participación. ¿Cuáles son los títulos de crédito de participación? Por ejemplo, las acciones. Las acciones de una sociedad anónima, cuando uno compra acciones, son representativos, ¿sí? Las acciones de una sociedad anónima, los títulos de acciones, de una participación que tiene quien es accionista de una SA, de la cantidad de acciones de las cuales es titular. Yo puedo comprar acciones y esas acciones, ese documento, demuestra no la existencia de mercadería, tampoco demuestra una acción de una SA la titularidad de un crédito monetario, sino que simplemente acredita mi participación societaria. Yo cuando compro acciones, tengo una acción, que es el título, pero es representativo de la cantidad de derecho o la cantidad de acciones que tengo respecto a una empresa, de una sociedad comercial. Otra clasificación es según la remisión a otros documentos. ¿Por qué? Porque hay títulos que son completos y hay títulos que son incompletos. Los títulos completos, por ejemplo, son aquellos títulos que tienen una mención, como vieron en el pagaré, completa. ¿En qué sentido? Describen claramente el derecho de, digamos, respecto del cual es titular quien posee el documento, el título. Si yo tengo un título, un pagaré, que establece claramente el monto que una persona se obligó a pagar a la otra, se dice que es completo. ¿Por qué? Porque yo no necesito ir, por ejemplo, a un elemento distinto a lo que es el documento para corroborar cuál es el porcentaje de derechos que yo tengo respecto de una cosa o de un negocio. Si yo tengo un pagaré, yo sé que yo soy titular de ese monto dinerario en forma total. En cambio, yo cuando, por ejemplo, tengo o compro acciones en una sociedad, yo no soy dueño del 100% del, por ejemplo, del paquete accionario, porque es un documento incompleto. Yo soy partícipe, ¿sí?, de una situación patrimonial o de un negocio que es mucho más completo y más amplio. Cuando yo compro acciones, yo compro porcentajes de un patrimonio. ¿Está? En cambio, en un pagaré yo soy titular del 100%, por ejemplo, de la deuda. Cuando yo hablo de documentos o títulos incompletos, son aquellos casos en los cuales uno es titular de un porcentaje de un total, ¿sí? En cambio, cuando yo soy titular de un pagaré o de un cheque, por ejemplo, el caso que yo les mencionaba previamente, si yo soy titular o soy el tenedor del cheque, yo soy dueño de la totalidad completa de este documento. Cosa distinta a cuando, por ejemplo, yo soy titular de acciones de una empresa. ¿Por qué? Porque soy titular de un porcentaje del paquete accionario. Luego, según la relevancia de la causa, hay títulos que son abstractos y otros que son causales. ¿Cuál es la diferencia? La letra de cambio, el cheque, el pagaré, la factura de crédito, son documentos que no tienen una relación con la causa. La persona que emite un cheque dice, páguese determinada suma de dinero, pero no dice por qué hay que pagar. Cuando los títulos son abstractos, es porque no hacen mención a la causa, ¿sí? Un pagaré nunca hace mención a la causa, ¿sí?, que motiva la deuda. Jamás. Cuando ustedes lean el modelo de pagaré que yo les voy a pasar, fíjense que nunca dice si es por la compra de una casa, la compra de un auto, la compra de un electrodoméstico. Son abstractos. No hay una mención sobre el motivo por el cual se generó la deuda. No son causales. No se menciona el origen de la deuda. Entonces, cuando son abstractos, significa que no hay ninguna mención del negocio que generó esa deuda. Si fue un préstamo, una compra, un alquiler, lo que quieran. Son causales cuando sí se menciona, ¿sí?, la causa que genera el documento. Por ejemplo, como yo mencioné previamente, en la carta de porte, yo menciono cuáles son las mercaderías que estoy transportando porque tengo que mencionar la mercadería, ¿sí? En los warrants, lo mismo. Yo menciono que dejé ciertos bienes en depósito en un lugar, entonces yo menciono la causa por la cual se emite el warrant. Yo tengo el warrant porque tengo cierta mercadería depositada. Y ese documento o ese título es representativo de la mercadería que yo tengo en un lugar.
y de la cual soy titular. O las acciones, si yo compro acciones en Coca-Cola, yo menciono que estoy comprando acciones de Coca-Cola, ¿sí? Yo menciono en los 3 ejemplos, carta de porte, los warrants o las acciones de una empresa, menciono la causa, menciono a qué me refiero con el derecho. Mercadería que transporto, mercadería que deposité o acciones de una empresa que compré. Yo no puedo decir compré acciones o soy titular de acciones y no mencionar de qué empresa. Tengo que mencionarlo. En cambio, en la letra de cambio, el pagaré y el cheque, no menciono nada, son títulos abstractos. Luego, según la ley de circulación, tenemos 3 tipos, al portador, a la orden o nominativos. Este tema, digamos, de la clasificación de al portador, a la orden y nominativos, uno generalmente lo escucha cuando habla de cheques. Cheques al portador, cheques a la orden o cheques nominativos. Bien. La gran diferencia es la forma en que se transmite el pagaré o el cheque, o la letra de cambio, o la factura. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que un título de crédito es al portador, significa que yo lo puedo pasar de mano en mano. ¿Sí? Un título es al portador cuando yo lo puedo transmitir. Circulan, esto es, se pasan de mano en mano a través de la tradición. La tradición, ¿saben qué es? No la tradición como uno habla generalmente de la tradición, sino que para el derecho, la tradición es el pasar de mano a mano. ¿Sí? Cuando yo algo lo hago circular por tradición, significa que se pasa de mano en mano. Entonces, un documento se clasifica como, digamos, como un documento al portador cuando es un documento que se puede transmitir de mano en mano. ¿Sí? Cuando yo lo transmito de mano en mano sin ningún tipo de formalidad. Quien se presenta con el documento es el dueño es el titular del crédito, es el titular del derecho. ¿Por qué? Porque se transmite directamente por la tradición, la mera tradición, el mero traspaso físico. En cambio, cuando un documento es a la orden, significa que se transmite por tradición, pero además quien transmite el derecho tiene que firmarlo, ¿sí? Lo tiene que endosar. Nosotros en el derecho decimos endosar cuando decimos que transmitimos algo, pero firmamos dando nuestro consentimiento a la transmisión. Yo, en la parte de atrás de un cheque, lo firmo, significa que lo endoso. Esto es que se lo transmito a alguien. Y la persona que lo recibió es el titular del derecho. ¿Sí? Yo endoso cuando firmo y lo traspaso. Lo hago circular por tradición. Por último, los documentos o los títulos que son nominativos son títulos que se transmiten o circulan por tradición, pero tienen 2 características más. Yo puedo transmitir un título nominativo por tradición, pero además, cuando yo lo transmito, lo tengo que endosar, significa que lo tengo que firmar, y a eso le sumo que esos títulos nominativos están anotados en un registro de la persona que los emitió. ¿Sí? Un típico ejemplo de un contrato, o perdón, de un título nominativo, es una acción, por ejemplo, de una sociedad anónima. Si yo tengo una sociedad anónima, las sociedades anónimas tienen acciones. Bien, las acciones, cualquier sociedad que tiene acciones, tiene un libro que se llama de registro de acciones. Entonces, cuando yo quiero comprar acciones de esa sociedad, las puedo comprar, pero quien me las vende me tiene que dar físicamente las acciones y las tiene que endosar. Y luego que yo tengo las acciones endosadas, esto significa que fueron recibidas por la persona que me las vendió, tengo que realizar otro trámite que es ir para que anoten esa transferencia en un libro, en el libro de registro de acciones de la sociedad anónima. ¿Está? O sea, no alcanza con la tradición y el endoso, sino que yo una vez que las recibo endosadas, tengo que ir para que asienten la transferencia en un libro. ¿Sí? Un ejemplo típico de un título nominativo es una acción de una sociedad anónima, y un ejemplo típico de un título a la orden es un pagaré. ¿Está? Bien, otra clasificación es, según la forma de emisión, son individuales en serie. Los pagarés son siempre individuales, yo no puedo hacer pagarés en serie.
En cambio, las acciones sí pueden ser en serie. Yo puedo hacer acciones de una SA en serie, muchas. Puedo emitir 1000 acciones en serie y después se venden. Según la formalidad, pueden ser formales y no formales. Generalmente, los títulos de crédito son formales, generalmente. ¿Por qué? Porque hay ciertas formas que tienen que cumplimentarse siempre. Pero pueden haber algunos no formales. Por ejemplo, en el caso de algunas warrants o algunos conocimientos de embarque, puede uno hacerlo sin formas, pero por lo general hoy la mayoría de los títulos de crédito son formales. Y según el sujeto que los emite, pueden ser públicos o privados. Esto es, según quién emite. Por ejemplo, yo puedo tener un pagaré, que siempre va a ser privado. Podría llegar a ver un documento, un pagaré público, pero es raro que igual podría ser. Si es una entidad pública, estaríamos hablando, por ejemplo, de un título de crédito público, y privado siempre que intervenga un particular. ¿Está? ¿Alguna duda? Esperen que le voy a sacar esto para... ¿Alguna duda, chicos? No, profe, hasta el momento no. Sofía, Gisela, Juan Pablo. No, No, quedó profe. bien, sí. No, profe. Bueno, ¿se entiende más o menos? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Antes de seguir, yo les voy a dar en el PowerPoint, más allá de este tema de la clasificación, que es importante, pero tal vez ustedes no han visto hasta el día de hoy modelos, o nunca han visto por ahí un pagaré o una carta de porte, pero es como para que lo entiendan. Los títulos de crédito tienen estas características. Un elemento material, que es el documento, un elemento inmaterial, que es el derecho que está de alguna manera expresado en el documento. Tenemos un montón de ejemplos que pueden ser dentro de los títulos de crédito, los títulos cambiarios, que son la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura. Pero hay otros, por ejemplo, las acciones de las empresas. Tenemos los warrants, que son los certificados que emiten el depositario, en el caso, digamos, de los contratos de depósito. Si yo soy depositario y ustedes me entregan un montón de bienes para que yo los guarde en un lugar, yo le entrego a ustedes un warrant, que es un certificado que acredita que ustedes me dejaron ciertos bienes que tienen un valor X. Ustedes, como dueños de esos bienes, tienen ese certificado, ese título de crédito, que es el warrant, que habilita que ustedes vendan esos bienes sin necesidad de transportarlos, porque es representativo, ¿sí? No es monetario. Monetario es el cheque, monetario es el pagaré. En cambio, una acción, o un warrant, o una carta de porte, o un certificado de embarque, son representativos de bienes. ¿Está? Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Está? Hay títulos de crédito que son perfectos o completos, como por ejemplo el pagaré o el cheque, que dice que tiene que pagarse determinada suma de dinero, o incompletos, por ejemplo, en el caso de acciones. ¿Por qué? Porque yo no soy titular del 100% de una empresa, sino que soy, o representa, ¿sí?, el título de crédito, un porcentaje accionario, ¿sí?, una pequeña cantidad. Por eso son incompletos. ¿Está? Esperen que vamos a tratar de terminar una parte de esto. Bien. Vamos a ver aquí. Dentro de los títulos de crédito, les había mencionado que los títulos cambiarios son la especie. ¿Sí? Tenemos lo general, que serían los títulos de crédito, y los títulos cambiarios, que serían los que nosotros vamos a trabajar en el ámbito, digamos, particularmente de las acciones cambiarias. ¿Cuáles son? Son estos cuatro. Letra de cambio, como les dije previamente, pagaré, cheque y factura de crédito. ¿Está? A los elementos que habíamos visto previamente, que era la necesariedad, la literalidad y la suficiencia, creo que era, no me acuerdo ahora, que son los tres elementos típicos de los títulos de crédito, y la literalidad. Le vamos a agregar en los títulos cambiarios tres más, que son la abstracción, la completitividad y la formalidad. Bien, ¿vieron cuando nosotros vimos recién el tema de la clasificación? Vimos que los títulos cambiarios, habían algunos títulos de crédito que tenían
una característica que era la abstracción. Un título puede ser abstracto o causal. Bien, siempre los títulos cambiarios son abstractos. ¿Por qué? Porque nunca van a hacer mención de la causa por la cual se completó el título cambiario. Yo no digo cuál es la causa para que yo firme una letra de cambio. El pagaré nunca va a decir cuál es la causa de la obligación. Lo mismo que el cheque o la factura de crédito. La factura de crédito, el cheque, el pagaré y la letra de cambio siempre van a hacer referencia a una suma de dinero que tiene que ser pagada. ¿Está? Entonces siempre son abstractos. Nunca van a decir la causa del negocio. Son completos. ¿Por qué? Porque no van a remitir jamás a otro documento, como por ejemplo la carta de porte, como por ejemplo el certificado de embarque, por ejemplo los warrants, por ejemplo los títulos, las acciones de una SA. No voy a remitir a un documento más, no voy a remitir a un lugar donde hay mercadería, simplemente voy a mencionar un monto de dinerario. Son monetarios, ¿sí? Recuerden, son monetarios. Y son formales, ¿por qué? Porque siempre los títulos cambiarios tienen una forma establecida por la ley. La ley establece formas. Y en el caso del pagaré, que es lo que a mí me interesa, son estas formas. Tiene formas o tienen formalidades que son dispositivas y naturales. Como ven acá, las que me interesan, que ustedes comprendan, porque tienen que estar sí o sí en el documento, son lo que acá denominamos formalidades dispositivas. ¿Por qué? Porque esas formalidades tienen que estar sí o sí en el texto del documento, porque son esenciales. ¿Cuáles son? Tiene que decir vale o pagaré, tiene que decir que una persona se obliga a pagar pura y simplemente una suma determinada de dinero, tiene que dar el nombre del tomador, ¿sí? Que es lo que yo les mencioné que puede estar, que uno lo puede dejar en blanco para después completarlo. Tiene que uno mencionar el lugar de la creación, la fecha de creación y la firma del librador o suscriptor, ¿sí? Esos elementos, que ustedes los tienen todos en el modelo que yo les di, tienen que estar sí o sí porque son esenciales. Si no están esos elementos, el pagaré no se va a poder ejecutar. Ustedes lo van a poder presentar en el banco, en el juzgado, y el juez no le va a dar lugar o tratamiento a la acción ejecutiva porque no cumple con las formalidades esenciales del documento. ¿Está? Bien. Se da por cortar. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bien. ¿Se entendió más o menos la importancia del pagaré? Sí, sí. Mucho contexto, pero se entiende. Bueno, después leanlo tranquilo y miren la demanda que les presento. Ahora yo se lo voy a mandar al grupo, lean con detalle la demanda que yo presento para que vean cómo uno ejecuta los pagares. ¿Está? Listo, profe. No se olvide subir las clases anteriores que no las pude ver. ¿Cuál falta? Y la última, del último trabajo, que... Las dos o sea, últimas. Las dos últimas, yo... Sí, Ahora me fijo. Sí las tengo. Ahí después se lo reviso. Antes de que